Hans Birke, diseño gráfico, fotografía y algo más. DJ, llevándote en línea directa con la mejor experiencia audiovisual @DJ. Un lunes por la mañana, un empresario le gritó al cielo: Universo, ¿qué hago? ¿Qué problemas tienes? Hacen todo menos lo que quiero que hagan. Solo imponte con actitud y Comunícate. Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del lugar donde te conectes. En este momento, bienvenida, bienvenido a tu espacio de comunicación asertiva. Mi nombre es Katiuska Dorante y todo el equipo está feliz de que esta sea tu primera conexión en la semana para que conozcas nuevas maneras de comunicarte mejor. Este y todos los programas son posibles gracias a un equipo humano que está atrás de él. Algunas de esas personas son: en la dirección general está Caroline Méndez, en la dirección de producción está Brian Agros, en la ingeniería de sistemas está Antonio Calderón, en control técnico está Roxy Belmaterano, en la producción del programa, que es quien se encarga de contactar a todos nuestros invitados y de crear realmente la conceptualización de él, está Alba Dugarte. Pero también hay otras personas que se encargan de hacer lo posible. Roxy. Hans Birke. Él es diseñador gráfico, él es fotógrafo y él es ilustrador. Y básicamente, ¿qué podemos hacer con todos estos ingredientes? Lo que podemos realizar es que tu marca, tu producto, tu servicio, realmente a través de los medios de comunicación pueda reflejar la identidad, el ADN de tu marca de una manera distinta y que las personas puedan identificarlo fácilmente, que esa es la intención de nosotros como organización, como empresa. Y otra persona que también ha estado con nosotros desde el principio es DJ2. Él se encarga de musicalizar los ambientes, como a través de, como su nombre lo indica, mezcla distintos tipos de ritmo de la música y también es acompañado a través de formato de video. Entonces, al momento de elegir en tu empresa, en tu organización, ¿qué puedes tener para que ese momento, bien sea esa reunión con proveedores, esa reunión con clientes, o de repente hacer algo entre tu familia o con tus amigos, qué tal si incorporas esa persona a DJ2 para que mezcle en vivo, para que lo aderece también con unos formatos de video y que cuando las personas recuerden ese momento, entonces digan: esta es la música que vivimos en ese momento. Entonces, allí te dejo esas dos personas maravillosas para que, al igual que yo, también puedas disfrutar de todos los servicios que ofrecen y crees momentos memorables que al final del cuenta, eso es lo que la gente recuerda. Esos momentos que los hacen sentir bien, que los hacen sentir pleno y que eso es la comunicación realmente. Esa comunión entre nosotros como personas y que de repente utilizamos uno u otro recurso para que sea posible. El día de hoy vamos a tener a dos invitados que, si ya lo viste a través de los medios de comunicación, sabes quiénes son. Vamos a tener por un lado al señor Leonardo Buniac, él es economista y vamos a estar conversando acerca de si influye o afecta a tu empresa los conflictos bélicos. Y después vamos a tener a la persona que va a encarnar esa modista de cómo se elaboran realmente los productos y servicios que de repente te permiten a ti y a tu empresa poder comer algún tipo de producto a través de la elaboración de empaques. Así que si te interesan estos temas, vamos a ir a desarrollarlos continuamente en nuestro programa. Y en la primera sección, que es después de esta pausa, vamos a conversar acerca de qué tan importante o hasta qué punto podemos ser transparentes en la comunicación que manejamos con nuestros distintos grupos de interés. Así que, ¿te interesan estos temas? Quédate, porque al regreso venimos con nuestra primera sección. Ya regresamos. Vamos de vuelta.
Caramba, Otra vez sin temas de conversa. como tú. Silencio. Presta atención. ¿Sabías que? Y en esta sección, el día de hoy, en ¿Sabías que? Es importante, ¿qué tan importante realmente yo creo que es la pregunta en la transparencia que nosotros manejamos en las comunicaciones de nuestra empresa? Porque, a ver, nosotros como empresa se dice mucho que tenemos que decirle a nuestros grupos de interés, principalmente el grupo de interés más usual que se maneja son esos clientes. Entonces, comunicarles continuamente qué hago, qué no hago. Ahorita está muy de moda decir cómo es el tras cámaras o qué pasa puertas adentro en el área de producción de nuestra empresa. Pero tú como empresario, tú como directivo, sabes que eso para nada lo es todo. Hay otros grupos de interés dentro de tu organización. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Están de repente nuestros proveedores, están de repente esos posibles inversionistas que te interesan, están nuestros socios, está nuestro equipo de trabajo interno. Entonces el área de las comunicaciones abarca mucho más allá que ese cliente o ese prospecto de cliente que inicialmente pretende serlo a través de un usuario y que posteriormente a ser un cliente puede o no consumir tu producto. Entonces, nosotros como empresa o como organización, ¿hasta qué punto podemos ser transparentes con lo que comunicamos? Y vamos a colocarlo en ejemplo, por decir algo. Dentro de tu organización, dentro de la organización, mientras más grande empieza a ser, no solamente en cifras, sino también en la cantidad de personas que laboran en ella, pueden haber o no conflictos con el personal. Y esto puede ser que la cadena de producción se llegue a afectar en algún momento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros en nuestra empresa tenemos que comunicar al resto de las otras personas que está fallando algo dentro de la organización, que de repente hay unos puntos de discordia porque hay un contrato colectivo que en ningún momento se ha terminado de cuadrar, o de repente hay personas que difieren de ese contrato colectivo y más bien quieren hacer otra especie de sindicato paralelo? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como empresa tenemos que decirle al resto de los grupos de interés qué es lo que está pasando? Y es importante que en tu empresa, en el área de tus comunicaciones, preveas cuáles son los posibles conflictos que vamos a tener. Siempre. Porque en ningún momento conoces con certeza qué va a pasar. Usualmente siempre nos preparamos para todo lo maravilloso, para decir lo bueno, para hacer un lanzamiento, para que la gente nos convoque a alguna entrevista para decir lo maravilloso que somos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salen de nuestro control y se tornan totalmente distintas a lo que pensamos? Entonces te invito a que tengas dentro de tu organización un protocolo que te indique cómo manejar tus comunicaciones en momentos de crisis. Esos protocolos tienen que estar presentes allí y revisarse continuamente para ver qué vas a hacer. En el caso de que haya una crisis porque de repente falta materia prima, en el caso de que haya alguna crisis porque de repente en ningún momento pudiste realizar algún despacho a tiempo, en algún momento que haya una crisis porque de repente por un tema de pandemia u otra cosa que exista, entonces altera la forma en que puedas llegar con tu producto o tu servicio a cumplir con una pauta, a cumplir con un compromiso. Entonces, date cuenta que la transparencia tiene que ver hasta qué punto como tu organización ha decidido que va a impactar, que va a afectar a los demás. Y lo más importante que quiero que tomes en cuenta, una vez una persona que me dijo en algún momento, si tú en ningún momento quieres hablar de ti, perfecto, pero ten en cuenta que alguien lo va a hacer por ti. Entonces, ¿qué tal si antes que sabes que va a haber alguien que va a hablar de ti, para bien o para mal, tú decides realmente qué vas a decir, cómo lo vas a decir, a través de cuáles medios lo vas a decir? Porque al momento de las personas que están pendientes de ti como organización, bien sea que te escriban o no, entonces ellos van a preferir, van a elegir
¿A quién le creo? ¿A esa persona que está fuera de la organización o a esa persona que está dentro de la organización y que con todo y el conflicto que existe en este momento me está dando la cara, está siendo transparente y me está comunicando su situación actual? Entonces te invito a que tomes esas previsiones antes de presentarse un momento de crisis y que de aquí en lo adelante preveas que a pesar de que la vida es maravillosa, hay momentos que quizás pueden salirse de su control y es importante que los tomes en cuenta para que tu empresa siempre, siempre sea mejor. Si te gusta este tipo de temas, entonces te invito a que estés en todas las plataformas en las cuales puedo tener presencia, a través de mi página web, katiuskadorante.com, a través de LinkedIn, Instagram, YouTube y una que otra cosa que he montado de repente en TikTok que te pueda interesar desde el punto de vista de comunicación, de la parte práctica, la parte tangible de eso que realmente puedes hacer. Así que vamos ahorita a una pausa y ya venimos con nuestro primer invitado del día de hoy. Ya regresamos. Vamos de vuelta. ¡Hey! ¿Sabes lo que estás haciendo? No. Estoy siguiendo un tutorial de YouTube. Se colocan los 4 huevos en un bol. Deja eso. Aprende Con expertos. Y con expertos del día de hoy nos va a acompañar una persona que tiene muchísima experiencia en lo que es realmente el análisis situacional, la parte de la geopolítica, pero lo más importante que quiero que te quedes el día de hoy para ti, para tu empresa, para tu organización, es que tomes en cuenta lo que él te va a decir en este momento para que tu empresa pueda tomar acciones gerenciales que te ayuden a sortear cómo manejarte en los momentos que hay conflictos bélicos. Él va a venir ya en breve. Él es el señor Leonardo Buñac. Él es reconocido economista. Él es también conocido como una persona que se encarga de evaluar los riesgos de los bancos y van a acompañarnos justamente en esto de saber qué es lo que está pasando a nivel internacional, pero desde esa mirada de cómo realmente tu empresa lo puede ver, lo puede tomar en cuenta en las decisiones que pueda realizar dentro de su estrategia comercial. Porque a veces pensamos que nosotros estamos acá desde donde transmitimos este programa, que es Caracas, Venezuela, y está todo bastante lejos. Y resulta que no, que lo que antes se decía a través de los libros y a través de esa incipiente fase de la internet que decía de la globalización, que todos estábamos conectados, bueno, efectivamente, ahora lo vemos mejor, ahora tenemos muchos medios de comunicación por los cuales guiarnos, pero en este programa nuestra intención es traer a las personas realmente calificadas para que te puedan decir y orientar en tomar las mejores decisiones gerenciales. Leonardo, vamos a ver si estás por allí. Hola, buenos días. Ajá, ya te veo, falta solamente escucharte. Vamos a ver. Buenos días. Ahora sí, te veo y te escucho, Leonardo. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer y un inmenso saludo a esos cientos de miles de televidentes, radioescuchas que siempre están contigo. Igual, un saludo para quien en ningún momento lo conoce. Él es el señor Leonardo Buñac, él es economista, él también se encarga de evaluar los riesgos para el sector bancario, pero hoy, como le decía a nuestra audiencia, a tu audiencia también súper respetada, es que nos interesa saber este conflicto actual, pero sobre todo conflictos posteriores de materia bélica, cómo pueden influir a nosotros como nuestra organización y cómo nos podemos blindar si de alguna manera lo podemos hacer. Bueno, mira, básicamente yo creo que el mejor ejemplo es lo que está ocurriendo hoy actualmente, este conflicto entre Ucrania y Rusia, un conflicto que yo siempre digo que no es otra cosa que una suerte de rivalidad estratégica entre Estados Unidos, China y la Federación Rusa, que eligió Ucrania lamentablemente como escenario, un escenario que ha significado, como ya hemos visto por los medios de comunicación, muchas personas muertas, se ha perdido un país prácticamente, pero la realidad es que esto tiene unos impactos globales muy importantes. Hoy la economía mundial, ya hemos visto las cifras del Fondo Monetario,
se ha hecho una suerte de revisión hacia la baja de los pronósticos de crecimiento económico. Ya la economía mundial no va a crecer como se esperaba para el año 2022, es decir, que hay claros impactos en materia económica en el año 2022. Se espera que la economía mundial crezca por lo menos un punto menos, y esto va a tener consecuencias importantes, por ejemplo, para América Latina, que va a ser la región del planeta que menos va a crecer, aproximadamente un 2.4. Esto vinculado también indudablemente al crecimiento económico de China, que ya no crecerá a 8%, 9%, sino un 4.8%. O sea, te podrás imaginar que hay un escenario internacional económico sumamente complicado. No es únicamente el conflicto, el panorama geopolítico de los conflictos que se han generado como consecuencia del efecto bélico entre Ucrania y Rusia. Estamos añadiendo a esto la crisis mundial de contenedores y el quiebre de las cadenas de suministro, una inflación galopante que está generalizada, donde en Europa el promedio va a superar posiblemente el 7%, en Estados Unidos ya tenemos inflación por encima del 7,5-8%, se espera que no crezca más, que eso no vaya a llegar a 11%, y para ello la Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés. Es decir, hay, digamos, un panorama económico global sumamente complicado para el año 2022. Todavía la curva sanitaria no se resuelve con respecto a los efectos colaterales de COVID-19, así que hay importante desafío en el frente externo de la economía. Pero para no caer en el análisis puramente geopolítico e ir más al enfoque que tú quieres darle a esta entrevista, que tiene que ver de cómo impacta esto en nuestras empresas, en el caso venezolano, lo primero que tenemos que decir es que Venezuela es una economía petrolera, es una economía productora, monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera. Los ingresos petroleros, como consecuencia del alza tan importante en los precios del petróleo, dada la prima de riesgo que se añade al mercado petrolero como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, bueno, ha hecho que los ingresos petroleros en el año 2022 vayan a multiplicarse por 3 con respecto al año 2020. En el 2020 contabilizamos ingresos cerca de los 5.500 millones de dólares. En el 2022 se estima que pueden llegar esto por encima de los 17.000 millones. Hay que añadirle 2.000 millones más por exportaciones no tradicionales, tanto públicas como privadas. Es decir, que va a tener un año 2022 desde el punto de vista del frente externo de la economía venezolana, de las cuentas externas, un año más superavitario para una economía tan pequeña como la venezolana, que ha perdido 80 puntos de su tamaño en los últimos 7 años. Bueno, esta cantidad de ingresos petroleros representa una suerte de bonanza petrolera. Venezuela comienza paradójicamente, increíblemente, a intoxicarse de dólares como consecuencia de estos nuevos ingresos petroleros. Eso te explica de alguna manera el anclaje cambiario que hemos visto desde agosto de 2021 hasta ahora, que no se ha movido el dólar prácticamente. Todos esperaban que el dólar iba a llegar en el 2021 a 10 bolívares por dólar, que en el 2022 estaría por encima de 14, y los mejores pronósticos son que el tipo de cambio va a estar cerca de 6 dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos para el 2022? Y luego hablaremos de los empresarios. Bueno, tenemos un año que Venezuela comienza, digamos, a iniciar una suerte de recuperación económica. Durante el año 2021 la economía venezolana creció en forma de L. ¿Qué significa la L? Que cayó vertiginosamente 80 puntos en su nivel de actividad en 7 años, pero la parte baja de la letra, que es horizontal, significa que Venezuela se estabilizó en el pozo depresivo, no se contrajo más, la economía apenas se contrajo 0,8%, lo que significa recesión y no contracción, y a partir del año 2022 se espera una recuperación, un crecimiento económico que yo lo he llamado la peligrosa recuperación en forma de K, y ya hablaremos de eso. Lo cierto es que los pronósticos varían de bancos de inversión internacionales. El Banco Mundial, la CEPAL, dice que Venezuela posiblemente sea la economía de mayor crecimiento en el 2022. Algunos economistas creemos que no, que eso va a ser entre 5 y 8%, pero sigue siendo extraordinaria las perspectivas de crecimiento.
Sin embargo, yo creo que es importante aclarar lo que he llamado yo recurrentemente la peligrosa recuperación en forma de K. ¿Y qué significa eso, Katiuska? Básicamente que el crecimiento económico este año puede ser un crecimiento bifurcado. ¿Qué es bifurcado? Un crecimiento asimétrico, donde la letra K, como todos la conocemos, tiene dos paticas. Una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. La que apunta hacia arriba son los sectores económicos ganadores de la crisis, los sectores ganadores en el proceso de recuperación, y la patica que apunta hacia abajo son los sectores económicos que no se van a recuperar, que más bien están experimentando una suerte de contracción, donde algunos crecen y suben por la escalera eléctrica, pero otros lamentablemente descienden sin escalera eléctrica a una suerte de pozo, a una suerte de sótano. Y eso es una de las características del crecimiento en forma de K que va a estar presente en el año 2022 en la economía venezolana. Entonces le toca a los empresarios venezolanos, frente a este nuevo escenario, frente a este contexto, frente a este frente interno de la economía venezolana, caracterizado por un crecimiento bifurcado en forma de K, lo primero es identificar, hacer una suerte de identificación de los factores externos que en el 2022 estarán condicionando el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y financieras. Es decir, tienen que hacer necesariamente análisis estratégico. Y hacer análisis estratégico significa básicamente entender y reconocer el ambiente externo que te condiciona. Y algo muy importante, Katiuska, tenemos que saber y entender que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas. Y las amenazas son tales siempre y cuando te afecten. Es decir, si una oportunidad no la sabes aprovechar, pues deja de ser una oportunidad. Y las amenazas, si en realidad no te afectan, pues sencillamente no tienes que preocuparte por ellas. Entonces, lo primero es entender que en el 2022 hay un conjunto de externalidades dadas por el frente externo de la economía venezolana que te van a afectar positivamente, como por ejemplo una suerte de recuperación en el nivel de actividad económica, pero también hay algunos aspectos negativos de esas externalidades que te pueden afectar, y es que tú te puedes encontrar sin saberlo en aquellos sectores económicos que lamentablemente la coyuntura económica actual no te va a favorecer. Y ahí entraría yo entonces en los detalles en el momento que tú me lo permitas. Fíjate algo de lo que estás comentando en este momento, Leonardo. Muchas veces yo se lo he comentado a los clientes que si vemos en la historia, a lo largo de ella, en distintos países en los cuales se han presentado, bien sea conflictos bélicos o en países donde políticamente ha existido algún tipo de inestabilidad como tal, hay empresarios que siempre han sembrado en ese momento. Es decir, nosotros como empresarios, como directivos, como personas que nos encargamos de hacer algo productivo, bien sea a través de un producto o algún servicio, en ningún momento el momento ideal está siempre predicho. Es decir, siempre hay oportunidades en las cuales es mejor sembrar que otras. Entonces, ya tú nos estás dando algunos visos que no solamente es, como se dice aquí en Venezuela, que si Venezuela se arregló o Venezuela se arregló. Hay algunas instituciones internacionales que están diciendo que las perspectivas es que Venezuela va a tender a crecer. Entonces, para ese empresario que está viendo que está ubicado físicamente en Venezuela, o esa persona que quiere invertir en Venezuela porque se está dando cuenta que a nivel internacional están diciendo que puede empezar a crecer después de haber transcurrido en esa L como tal. Entonces, ¿cuáles son esos sectores que tú puedes ver que están en esa patita abajo de la K y esos otros que están más bien en la parte superior y que pueden aprovechar esta oportunidad? Fíjate que en el año 2020, que fue un año de contracción económica terrible para la economía mundial, que afectó esto a escala global, a escala regional y a escala local, vimos crecimiento en forma de K a nivel mundial. Por ejemplo, sectores como la industria farmacéutica, sectores como todo lo que es laboratorio y empresas manufactureras productoras de productos de higiene para atacar la sintomatología de COVID-19,
El sector tecnológico, viste que fueron sectores que crecieron muchísimo en el 2020 como consecuencia básicamente de una coyuntura global que eran los efectos colaterales de COVID-19. Es decir, hubo sectores económicos que durante el 2020, 2021 y 2022 siguen aprovechando una coyuntura actual vinculada fundamentalmente a la pandemia, y eso es el sector laboratorio, industria farmacéutica, el sector productor de productos de higiene para atacar la sintomatología de COVID-19, el que produce mascarilla, el que produce productos de limpieza, etcétera, y el sector tecnológico, viste como todas las empresas de tecnología vinculadas al tema de redes sociales, de streaming, han logrado un crecimiento realmente exponencial, y la bolsa de valores internacionales así lo expresa. Entonces, ahí tienes el ejemplo muy claro de lo que llamamos el crecimiento en forma de K, donde hay sectores que en medio de una coyuntura determinada o X, pues vieron crecimiento. Esas empresas hoy siguen siendo empresas exitosas, son sectores ganadores definitivamente en la crisis, pero hay otros sectores que en el caso venezolano son sectores ganadores de la actual coyuntura económica. ¿Qué ha hecho el gobierno durante el año 2020, 2021 y 2022? Pues un anclaje del tipo de cambio. Nicolás Maduro le ha dicho a todos los venezolanos: no hagas en casa, no produzcas en casa lo que es más barato comprar que producir. Y para ello ha hecho una suerte de anclaje del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que no ha permitido un deslizamiento del tipo de cambio. Desde el 28 de agosto del año 2021 hasta la fecha, el tipo de cambio se ha mantenido estable en medio de una escalada de inflación, que ya no es hiperinflación, pero que sigue siendo inflación de 300%. Frente a esto, ¿qué ha ocurrido? Ha nacido una suerte de sobrevaluación del tipo de cambio muy importante, y la sobrevaluación no es otra cosa que un cáncer para el sector nacional productor de bienes transables. Es decir, un bien transable es un bien comercializable internacionalmente. En consecuencia, la sobrevaluación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Abarata artificialmente las importaciones y, por otra parte, encarece las exportaciones. Resulta entonces que el importador se ve beneficiado por la sobrevaluación, y todos los sectores que están encadenados internamente de la misma se ven beneficiados. Entonces, si usted, por ejemplo, es empresario y está vinculado al sector comercio y servicio, y está vinculado al sector importador, pues va a ser un sector ganador del año 2022. Pero si usted es un empresario que está en el sector manufacturero, que produce productos para competir con las importaciones, que en muchos casos hay importaciones captivas que hay que decirlo, se están haciendo ilegalmente, incluso sin permisos sanitarios, bueno, usted va a ser un empresario que va a enfrentar desafíos internos muy importantes, porque le toca competir con una importación que en muchos casos es ilegal, o por otra parte es una importación que está favorecida por la marcada sobrevaluación de la moneda. Entonces, la sobrevaluación es el cáncer para el sector nacional productor de bienes transables, para el sector nacional productor de bienes que compiten con las importaciones. Si a esto tú le añades que no hay agua, no hay electricidad, no hay combustible, no hay gasolina, hay problemas eléctricos a nivel nacional, te das cuenta que la industria manufacturera en Venezuela es uno de los sectores más afectados. ¿De qué es lo que tienes que hacer tú como empresario si estás en el sector, por ejemplo, manufacturero? Yo soy asesor de Conindustria, soy miembro del directorio, o sea, soy asesor oficialmente de Conindustria, y semanalmente trabajo con ellos y los estoy apoyando. Bueno, Conindustria agrupa, es el Consejo Nacional de la Industria, y agrupa a las principales empresas manufactureras del país, lo que llamamos el sector secundario, que es el sector productor de riqueza y generador de empleo, pues es el sector más afectado en Venezuela. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Pues para tu sorpresa, hay muchas empresas manufactureras que hoy están exportando. Las exportaciones en el 2022 van a llegar aproximadamente a $2.000 millones, una gran noticia para Venezuela. No había precedentes históricos recientes de esa cantidad de exportaciones. El camarón, el cangrejo, el langostino va a llegar a 300 millones, el ron va a superar los 100 millones, el ajonjolí está saliendo al mercado internacional, ajonjolí, Katiuska, estamos exportando ajonjolí,
café, cacao, o sea, hay una cantidad de productos que están rompiendo liga en el mercado internacional y son venezolanos. Ahora, ¿cómo ocurre esto en medio de una marcada sobrevaluación de la moneda? Lo cual demuestra que sí se puede en Venezuela producir y competir a pesar de que hay factores adversos como la marcada sobrevaluación. Bueno, la respuesta es muy sencilla, concentrándote en aquellos aspectos que tú puedes manejar y controlar. Y ese es el tema de las amenazas. La sobrevaluación es una amenaza muy importante que le resta competitividad al sector nacional productor de bienes transables. Por lo tanto, ¿qué hago yo frente a las amenazas? No las puedo evitar. Son inevitables, vienen dadas por el ambiente externo, pero yo las puedo eludir o yo las puedo gerenciar, las puedo atenuar. ¿Y cómo lo hago? Actuando en aquellos factores que son controlables para mí y que yo puedo mejorar. Por ejemplo, mis procesos internos, hacer optimización en mis procesos internos sin menoscabo a la gestión de riesgo operacional. Yo además puedo actuar indudablemente a través de innovaciones ongoing, innovaciones continuas para mejorar la eficiencia y mejorar mis costos con el objetivo de competir internacionalmente. Y esto lo han logrado todas las empresas venezolanas exportadoras que hoy están siendo exitosas en el mercado internacional exportando bienes y servicios. En otras palabras, frente a las amenazas que vienen dadas por el ambiente externo que yo no puedo controlar, lo que yo sí puedo hacer es concentrarme en actuar sobre aquellos aspectos endógenos a mi empresa que yo sí soy capaz de controlar y actuar sobre ellos. Y ahí está el éxito de muchas empresas que hoy están siendo exitosas en Venezuela a pesar de un contexto macroeconómico que no las beneficia. En el caso contrario, el sector comercio y servicio, que es el beneficiado por la marcada sobrevaluación, por las importaciones, ahí no se trata de evitar una amenaza, ahí se trata de aprovechar una oportunidad. Entonces también tengo que agarrar, potenciar mis fortalezas, ¿verdad? ¿Para qué? Para sencillamente aprovechar las oportunidades dadas por el entorno, pero donde también hay amenazas, como el impuesto a las transacciones financieras. En consecuencia, se trata siempre de actuar sobre aquellos factores internos que yo debo controlar. Pero muy importante, y tú lo dijiste, Katiuska, es sumamente importante, hay que hacer análisis estratégico, que supone entender el ambiente externo e interno de mi empresa que condiciona mi normal desenvolvimiento de mis actividades económicas, comerciales y financieras. Leonardo, gracias. Pero antes de que te vayas, por favor, en menos de un minuto, indica cuáles son los puntos de comunicación por los cuales pueden tener acceso a ti y poder realizar de la mano con ese empresario que le interesa tomar acción ya esa estrategia y tomando en cuenta esos puntos relevantes desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Con el mayor gusto, hasta mi teléfono te lo puedo dar, 0414-272-4752, mi correo electrónico lbuniac, termina en K, @camelsr.com y mi Instagram globalmap.lb, que es nuestro observatorio global de análisis geopolítico y geoeconómico. Muchísimas gracias, Katiuska, por tu amable y gentil invitación. Éxitos en tu programa. Gracias, Leonardo. Gracias por esa participación. Y a ti que estás allí, espero que puedas tomar acción el día de hoy. Vamos a un corte y al regreso recibimos a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ya regresamos. De vuelta. No. Espérate. Si estamos reunidos... Hablemos claro. Y ya sabes que para todo superhéroe tiene que contar con una modista. Sí lo hemos visto de repente que Batman, que de repente el Hombre Araña, tiene a alguien que le tiene que elaborar un traje que le quede perfecto para que todos esos superpoderes puedan tenerlo. Y así ocurre en nuestras organizaciones, así ocurre con las empresas. Hay empresas que se encargan de justamente elaborar esos empaques que bien sea en algún momento tú has consumido o de repente eres un empresario que se dedica a comercializar alimentos, entonces tienes a bien
tener que comprar estos productos. Porque vamos a ver, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos en algún momento hemos utilizado envases de plástico, y el día de hoy tenemos con nosotros a Miren Urreti. Ella es la directora de Comunicaciones y Asuntos Internos. Y Asuntos Internos de Inversiones Selva, el Grupo Selva. ¡Bienvenida! Gracias, Katiuska. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a tu equipo que te acompaña y que hace posible estos encuentros. Y bueno, muchísimas gracias a tu audiencia por permitirme estar con ustedes en la mañana de hoy para compartirle un poco las cosas que hacemos. Por cierto, esa persona que hasta este momento desconoce quién es Grupo Selva, ¿le podrías decir? Sí, claro, cómo no. Grupo Selva es una organización compuesta por 5 empresas, 3 ubicadas en el centro del país, en el estado de Aragua, y 2 en el estado Zulia, que se ocupan de fabricar envases rígidos para distintas aplicaciones. La marca emblemática de nosotros es la marca Selva, creo que muchos la conocen y la recuerdan. Y la manera de conectar más rápida con nuestra marca es acordándonos de los vasos. Pero Selva es más que un vaso, y les cuento un poco cómo surgió. Hace 58 años, los dueños de la empresa se dieron cuenta de que había una necesidad en el mercado de atender a sus clientes con, digamos, ofreciéndoles café servido en barra, pero no en una taza, sino en un vaso desechable. Y comenzaron con ese emprendimiento en Venezuela, y de ahí surgió luego la necesidad de atender otros sectores, y se fue ampliando un poco la gama de productos que la empresa ofrece. Entonces, Selva no es nada más vasos, platos y cubiertos, como es lo que uno recuerda, y de pronto alguien me decía hace poco, oye, es que en cada casa siempre un artículo de Selva lo hay, ¿no? Pero nosotros también luego nos dirigimos hacia otros mercados, viendo necesidades, entendiendo las realidades del mercado y las necesidades de nuestros clientes, y un poco como tú dices, confeccionando artículos a la medida. De ahí surgen otras líneas de negocios en las que nosotros también hacemos vida, no nada más consumo masivo, que es más o menos donde nos ubican y nos conoce la mayoría de la gente, sino también atendemos lo que es los servicios de comida rápida, lo que conocemos como food service. Ahí, ¿qué hacemos? Nosotros diseñamos artículos a la medida de los clientes, personalizados, con sus marcas, y lo que queremos agregar a partir de esos artículos personalizados es valor para nuestros clientes, de manera que ellos puedan tener presentaciones bonitas, atractivas, para que al final la gente pueda disfrutar de momentos gratos, ¿no? Que creo que es lo que buscamos. También tenemos una línea que atiende a la industria nacional con envases termoformados e inyectados, rígidos, para el área de alimentos y también para el área de detergentes en crema. Nosotros diseñamos junto con nuestros clientes, entendiendo sus necesidades, qué artículos necesitan, y tenemos una variedad importante de manufacturas que van para atender el envasado de alimentos como las margarinas, los yogures, los untables, los helados, y ampliando un poco las capacidades y las necesidades, incorporamos también hace ya unos cuantos años una línea de papel plástico cubierto, así que no solamente tenemos plástico, sino papel. Y otra cosa por la que no nos conocen mucho es la línea médica. Nosotros también tenemos una línea médica y ofrecemos todo lo que es el kit para atender a la persona que necesita asistencia médica en una clínica, con el pato, el pito, la jabonera, la jarra. Creo que todos cuando se hace la admisión a una clínica le dan un kit, y en ese kit lleva nuestra marca en la mayoría de las oportunidades. Y otra de las cosas que también ofrecemos para el servicio médico es la bandeja térmica, para que el paciente pueda consumir sus alimentos de manera a muy buena temperatura, porque la conserva, y todos los aditamentos que lleva esa bandeja en su interior son elaborados por nosotros. Entonces, el mensaje es que Selva es más que un vaso desechable, y lo que vemos es oportunidades en nuestros clientes, tratando de entenderlos, conocerlos, y hacer que nuestros empaques agreguen valor a sus marcas y ellos puedan potenciar su imagen y su presencia en el mercado a través de nosotros. Por ejemplo, nosotros como mundo
y Venezuela está dentro de ese mundo, durante el periodo de pandemia la gente se reinventó. Pero no solamente la gente, el común denominador, esa persona que de repente estaba en su casa y que se dio cuenta o descubrió o tuvo que hacer de esa pasión un método para sobrevivir, como le llaman algunos, otros subsistir, otros le llaman emprender y otros más arriesgados y más osados son esos que realmente llevaron ese modelo de negocio allí incipiente a ser una empresa. Entonces esa persona que se dedica a hacer algo con sus manos, bien sea de manera empírica o algo más profesional, pero de repente no sabe específicamente cuál es el producto que es más adecuado para poder transportar esos alimentos, puede ir a Grupo Selva y decir, mira, yo tengo este producto y no sé, ¿qué me recomiendas tú? ¿O podrían hacer un envase específico para que ese empresario pueda realmente distinguirse a través de su empaque y que esa comunidad lo conozca y que ese empaque también refleje ese ADN de su marca? Sí, Katiuska, por supuesto. Nosotros, de hecho, con las industrias que manejamos, nosotros tenemos días de innovación. Esos son encuentros que tenemos del grupo de desarrollo y nuestro grupo comercial con los grupos de desarrollo de nuestros clientes para entender cuáles son realmente sus necesidades y poder ofrecerles artículos que vayan de alguna manera en la medida de satisfacer esas cosas que están viendo que necesitan cubrir y hacer nuevos desarrollos. La verdad es que nos tenemos que reinventar cada día y esa es un poco nuestra esencia y nuestra pasión. Con respecto a lo que sucedió en pandemia, pues sí, nosotros también tuvimos que reinventarnos, porque cuando dijeron, bueno, estamos en una pandemia, creo que todos nos paralizamos y no entendíamos muy bien qué significaba eso y después nos dimos cuenta de que tuvimos que transitar por unos caminos que no habíamos recorrido nunca antes. Y sin embargo salimos adelante. En el caso de Selva, nosotros hicimos algo que nunca habíamos hecho, que eran los protectores faciales de PET para poder ofrecérselos a la gente en los momentos en que uno andaba con los tapabocas, con 3 tapabocas y se ponía su careta para protegerse, pues nosotros ahí también nos reinventamos y ofrecimos un producto en poco tiempo para que pudiera haber una oferta local de un artículo necesario para ese momento. Con respecto a los clientes, en pandemia hizo que se generaran muchísimos emprendimientos, eso es lo que nosotros vimos, o sea, la capacidad de salir adelante del venezolano es realmente impresionante. Y empezamos a ver gente que desde su casa estaba queriendo ofrecer comidas, básicamente fue una de las cosas que más surgió y empezaron a buscar cómo hacerlo para poder colocar esos artículos de manera bonita, bien presentados, en donde, digamos, donde lo estaban requiriendo. Entonces, eso hizo que se acercaran muchos nuevos emprendedores a nuestra empresa a ver qué podíamos ofrecerles. Nosotros tenemos en portafolio más de 400 artículos en distintas presentaciones, tamaños, colores, en diversidad de formas, de distintos procesos de manufactura. Entonces, de ahí hay una amplia gama donde podrían elegir lo que pudieran estar necesitando y a nosotros nos interesa muchísimo saber qué es lo que requieren a futuro para poder acompañarlos. El mundo es muy dinámico y uno no puede quedarse estancado en lo que siempre ha hecho. Uno tiene que ver las oportunidades y aprovechar lo que pueda aprovechar para seguir adelante. Y creo que la pandemia nos hizo a todos reinventarnos. Todos hemos sido superhéroes en pandemia porque para estar aquí hemos tenido que hacer muchas cosas y superar muchas barreras y muchos obstáculos, pero seguimos adelante y hemos visto que hay, digamos, la actividad creadora que se ha visto en Venezuela en este tiempo ha sido impresionante y la idea de nosotros es poder acompañarlos. Entonces, al final, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, que se acerquen a nosotros, que a través de nuestros contactos puedan manifestarnos qué es lo que desean y nosotros con todo gusto evaluamos cómo podemos acompañarles. Nosotros tenemos digamos, facilidades de impresión importantes en la empresa que permiten personalizar marcas. Eso les da un valor agregado a los empaques para que ellos puedan potenciar un poco su imagen y sus ventas. Y además tenemos un taller de metalmecánica que nos permite hacer ajustes a nuestros moldes o hacer moldes nuevos
y poder ir adaptando un poco más rápido que si no lo tuviéramos en lo que tenemos para las nuevas necesidades. Y tenemos un equipo de desarrollo y en general el talento humano que trabaja en Grupo Selva está muy focalizado a hacer las cosas bien y a buscar la excelencia en cada uno de los procesos que se hacen. Que tenemos cosas que mejorar, sí, indudablemente. Esa es la tarea de todos los días, buscar la excelencia cada día para hacer las cosas mejor. No, imagínate, si en ningún momento tuviéramos algo que mejorar, como digo yo, estaríamos muertos, porque ya para Es nada así. hay más que hacer, ¿no? Mientras uno tenga vida, tenga salud y sobre todo tenga ganas de realmente hacer las cosas bien, entonces efectivamente vamos a ver qué mejores prácticas hay. Y en esa misma materia hemos siempre desarrollado como tema qué se está haciendo en el mundo en relación a poder ser sostenible, ser sustentable. Por eso la Organización Mundial ha desarrollado los procesos relacionados con ser más sostenible y más sustentable, que son las ODS. Entonces, dentro de ese marco, ustedes que se encargan de transformar lo que son esos productos hechos a base de plástico, ¿qué han hecho, qué han desarrollado en este marco de las ODS que les permitan seguir transformándose? Porque ya tienen 58 años y esperamos que sigan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas puntuales que ese público diga, oye, fíjate, lo están haciendo también? O sea, ¿qué le puedes decir para que esa persona que consume el producto también se dé cuenta de que están haciendo mejores prácticas ustedes? Sí, Katiuska, de hecho eso es un tema de responsabilidad, ¿no? El buscar la manera de proveer artículos que sean sostenibles y que de alguna manera la economía circular se dé y cuidemos nuestro ambiente, ¿no? Nosotros hemos desarrollado unas líneas que son son reutilizables en principio para evitar el que sea consumo y lo desecho, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, tenemos unas líneas en vasos que son reutilizables que podrían apuntar a no generar tanto impacto ambiental de inmediato, ¿no? Y en vista de la necesidad que tenemos de reinventarnos en este sentido también, hemos estado nosotros hicimos un proyecto de investigación con el Parque Tecnológico de Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar para hacer una evaluación de qué materiales que sean biobasados, o sea, que podrían ser biodegradables y compostables, podríamos nosotros empezar a utilizar en nuestros procesos, ¿no? Eso nos ha dado unas líneas de investigación que estamos haciendo una línea que va en ese sentido, todavía no la tenemos disponible en el mercado, no es totalmente biodegradable y compostable, pero va disminuyendo un poco la carga de resina polimérica tradicional. Y lo otro que hemos hecho es conectarnos también con la Universidad Central de Venezuela, con la Escuela de Química, para hacer un proyecto de síntesis y desarrollo de este tipo de productos. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, esto requiere tiempo, requiere mucho trabajo y mucho conocimiento. Afortunadamente en Venezuela, en las universidades, todavía tenemos gente que está investigando, gente que está muy dedicada a hacer investigaciones, sobre todo en estas áreas que van vinculadas con la sostenibilidad. Y creo que el vincularnos con la academia para poder nosotros salir adelante en estos temas nos va a dar una buena base para tener en el futuro una línea que sea biodegradable y compostable marca Selva. Miren, ya estamos por terminar. Y esas personas que se sintonizaron, bien sea ahorita totalmente en vivo o lo están viendo en diferido, y les interesa comunicarse con ustedes, bien sea para adquirir sus productos o servicios desde cualquier perspectiva, como usuario, como consumidor, como distribuidor, como inversionista, como socio, como sea. ¿Cuáles son esos medios de comunicación por los cuales puede tener acceso ustedes? Sí, con mucho gusto. Nosotros nos pueden ubicar en Instagram a través de @selvaenlinea, muy sencillito. Estamos en Facebook como Inversiones Selva. Nuestro correo electrónico es selvaenlinea@gruposelva.com. Por cualquiera de esas vías nos pueden, y la página web es www.gruposelva.com. La verdad que estamos muy interesados en servirle. Nosotros también estamos incursionando nuevamente en los mercados internacionales como exportadores. Es una tarea muy, muy titánica, muy
de vencer muchas barreras y muchos obstáculos, pero ahí estamos. Hemos logrado hacer exportaciones a Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Haití y Puerto Rico en momentos de pandemia. Es una gran oportunidad para Venezuela, también lo creo, porque por la crisis de los contenedores y los temas que estamos viendo del rompimiento, la ruptura de las cadenas de suministro, las empresas que necesitan nuestras manufacturas en otros países están buscando de alguna manera suministros más cercanos. Y Venezuela puede ser una oportunidad y nosotros estamos trabajando para que lo sea. Miren, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y gracias sobre todo a ti que estás allí. Espero que este programa te haya servido de mucho, pero sobre todo, más allá del conocimiento, es que tomes acción el día de hoy. Mi nombre es Katy Buscadorante, esto es Comunícate y te esperamos el próximo lunes igual a las 8 a.m. hora Venezuela por aquí, por tu radio visual TNO Radio. Bye bye. Un lunes por la mañana, un empresario le gritó al cielo. Universo, ¿qué hago? ¿Qué problemas tienes? Hacen todo menos lo que quiero que hagan. Solo imponte con actitud y Comunícate.